La voz de la misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio. Saludos, amados hermanos. Meditamos en este día el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, versículo 22 al 36. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas a orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «¡Es un fantasma!», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Caminar sobre las aguas, qué proeza, está fuera de nuestro alcance. Por eso sucede que cuando leemos estas líneas no lleguemos a penetrar su mensaje tan profundo. Entonces, ¿cuál es la clave de la lectura? Pedro no camina hasta que Jesús le dice: «Ven». También Jesús nos dice esa palabra en diversas ocasiones al día. Cada vez que nos viene a la mente una buena obra, hacer un favor, dar una limosna, etc. Es posible que no nos demos cuenta de esta realidad, pero es Dios quien nos inspira, quien nos mueve, quien nos involucra. Las dificultades llegan cuando nos piden algo más, un sacrificio mayor. Es entonces cuando sentimos que nuestras pasiones se rebelan y nos echamos atrás. Aquella posibilidad de avanzar se ha convertido en un fracaso, es un naufragio. ¿Por qué? Porque hemos perdido el horizonte. Hemos centrado la mirada en nosotros mismos y no nos hemos dado cuenta que es Jesús quien nos ha dicho: «Ven». Para no perder el horizonte es necesario comprender el inicio del Evangelio. Estaba a solas Jesús orando. Si Él era Dios y se retiraba a solas a orar, ¿cuánto más no lo necesitamos nosotros? Que en este día comprendamos que es Jesús quien nos hace caminar sobre las aguas, los problemas, las dificultades, pero en medio de todo, ¿quién es mi paz? ¿Quién es mi sostén? ¿Quién es mi fortaleza? Aquel que me dijo: «Ven». Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La voz de la misericordia presentó el Santo Evangelio.